ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. También los tomates lloran y gritan. Puede que esto no os lo esperarais, ¿no? Tomates que lloran y gritan, ¿qué es eso? Bueno, lo cierto es que hace un par de años un equipo de investigadores descubrió que efectivamente hacían eso, o el equivalente a eso en los humanos. Pueden parecer fuertes y silenciosos, pero resulta que los tomates, igual que hacen muchos otros frutos, lloran y gritan cuando sufren un ataque que pueda dañarlos. ¿Y para qué lo hacen? Pues para avisar al resto de la planta para que tome medidas defensivas. Esa es la principal conclusión de un estudio dirigido en Brasil hace, os digo, un par de años por la bióloga Gabriela Niemeyer. Y en ese estudio se explica con todo lujo de detalles cómo el fruto del tomate se las apaña para enviar señales eléctricas al resto de la planta y con esas señales advierte de eventos dañinos como por ejemplo un ataque de orugas. La propia investigadora explica que lo que descubrimos es que las frutas pueden compartir información importante, como los ataques de orugas, con el resto de la planta, y eso probablemente contribuye a que esas otras partes de la planta se preparen para sufrir el mismo ataque. Dado que las frutas son parte de la planta y están hechas de los mismos tejidos que las hojas y que los tallos, que ya sabemos que comparten información por estudios anteriores, pues ¿por qué no podrían comunicarse también los frutos con el resto del cuerpo e informarle sobre lo que están experimentando, igual que hacen las hojas normales? ¿Y cómo llevan a cabo esa advertencia? Bueno, sabemos que las plantas no disponen de un sistema nervioso central, igual que el de los humanos o el de muchos animales, por lo que lo más fácil es suponer que no sienten dolor. Sin embargo, durante los últimos años esta idea ha ido retrocediendo de una forma muy importante. ¿Por qué? Porque se ha ido descubriendo que en realidad disponen las plantas de un elaborado sistema de señales químicas, de señales hormonales y de señales eléctricas que es capaz de compartir información sobre lo que le está sucediendo incluso a una parte concreta de la planta. Imaginad, es como si nos herimos en un pie porque hemos pisado cristales y aunque el pie es solo una parte de nuestro cuerpo, las señales químicas que eso provoca, que esa herida provoca, ponen en marcha todo un sistema de defensa dentro del cuerpo, que empieza a enviar plaquetas, empieza a cerrar la herida. Pero si lloramos y gritamos, además, también avisamos a otras personas que estén cerca sobre la presencia de los cristales, para que los eviten. Bueno, generalmente, en las plantas, estas señales tienen la función de advertir a otras células de la misma planta para que respondan al ataque de forma eficaz. El mecanismo es posible porque los iones se mueven entre las células a medida que el entorno cambia, entrando o saliendo de ellas según lo que esté sucediendo a la planta en un momento dado y creando así una señal eléctrica. Ya sabíamos que ese sistema de señales funcionaba con las hojas, pero en el caso de los frutos la cosa desde luego no estaba tan clara. ¿Por qué? Pues porque los frutos, por lo general, reciben una gran cantidad de nutrientes sin tener que dar nada a cambio, nada al resto de la planta, es decir, parecen egoístas, por lo que no se sabía muy bien si, de la misma manera que hacen las hojas, eran capaces también de avisar a la planta madre en casos de emergencia. ¿En qué consistió el experimento? Bueno, para comprobar esto, el equipo de investigadores colocó una serie de tomateras en el interior de una jaula de Faraday, que como sabéis es una caja que bloquea las señales eléctricas. Después dispuso una serie de electrodos alrededor de las plantas. Y, por último, los investigadores introdujeron orugas dentro de la jaula para que atacaran a los frutos, a los tomates. Así, descubrieron que esos tomates empezaron a enviar señales eléctricas al resto de la planta a modo de advertencia. Y que además esa advertencia surtía efecto, ya que como respuesta la planta empezó a producir sustancias químicas defensivas, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, sustancias que combaten a las orugas en el caso de que empezaran a atacar también a otras partes de la misma planta. Fantástico, eso me parece a mí increíble. Según el estudio,
La alarma emitida por los tomates atacados fue tan fuerte que llegaba a detectarse con total claridad en lugares tan alejados como las hojas, lo que puede evidentemente ser aprovechado por los agricultores y constituir un eficaz indicador de que los tomates están teniendo algún problema, de que están sufriendo algún tipo de ataque. Si estudios como este siguen avanzando y las técnicas para medir señales eléctricas en ambientes abiertos continúan mejorando, pues muy pronto podría ser posible detectar la infestación de plagas agrícolas desde el primer momento, por los propios gritos de los tomates, gritos y llantos de los tomates, ¿no? Esas señales químicas que sustituyen a nuestros gritos y llantos. Y eso permitiría a los agricultores tomar medidas de control menos agresivas que las actuales, es decir, ir de raíz a donde está el problema y no atacar con pesticidas todo un campo, y manejar, hacer un manejo de los insectos mucho más preciso de lo que se hace ahora. En definitiva, entender cómo la planta interactúa con sus propios frutos y los frutos a su vez entre ellos, avisándose unos a otros, pues puede aportar muchas ideas sobre cómo manipular esa comunicación para mejorar la calidad de la fruta, para mejorar la resistencia a las plagas y por supuesto la vida útil después de la cosecha. Además, digo yo, por supuesto, de que todo este descubrimiento constituye toda una lección para aquellos que piensan que solo los humanos somos capaces de hacer cosas como esta. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.